Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del capítulo 1 titulado El proceso psicodiagnóstico, del libro titulado Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico, de las autoras María Siquier, María García Arseno, Elsa Grazano y colaboradores. Si te interesa, quédate y empezamos. La concepción del proceso psicodiagnóstico, tal como la postulamos en esta obra, es relativamente nueva. Tradicionalmente se lo ha considerado desde fuera como una situación en la que el psicólogo le toma un test a alguien y en esos términos se formula la derivación. En algunos casos incluso se ha especificado qué test o test debe administrar. Entonces la derivación se ha formulado como hacer un Rorschach o tomar un desiderativo a alguien. Desde otro punto de vista, desde adentro, el psicólogo ha sentido tradicionalmente su tarea como el cumplimiento de un pedido que tiene las características de una demanda que hay que satisfacer siguiendo los pasos y utilizando los instrumentos indicados por otro, psiquiatra, psicoanalista, pediatra, neurólogo, etc. El objetivo fundamental de su contacto con el paciente era entonces la investigación de lo que éste hace frente a estímulos presentados. De este modo, el psicólogo ha funcionado como alguien que aprendió lo mejor que pudo administrar un test. El paciente, por su parte, ha representado a alguien cuya presencia es imprescindible, alguien de quien se espera que colabore dócilmente, pero que solo interesa como objeto parcial, es decir, como el que debe hacer el Rorschach o la pareja. Todo lo que se evite de este propósito o infiera su logro ha sido considerado una perturbación que molesta y complica el trabajo. Terminada la administración del último test, se procedía por lo general a despedir al paciente y enviar al remitente un informe confeccionado con un enfoque molecular, es decir, test por test y con amplio lujo de detalles, hasta el punto de incluir en algunos casos el protocolo de registro de los tests administrados, sin tener en cuenta que el profesional remitente no tiene conocimientos específicos suficientes como para extraer información útil de todo ese material. Este tipo de informe psicológico funciona como una rendición de cuentas por parte del psicólogo a otro profesional, a quien se siente como un superyo exigente e inquistador. Detrás de ese deseo de mostrar detalladamente lo ocurrido entre sus pacientes y él, se oculta una gran inseguridad, fruto de su débil identidad profesional. Surge entonces una imperiosa necesidad de justificarse y probarse que procedió correctamente, detallando en exceso lo acontecido por temor a no mostrar nada esencial y clínicamente útil. Estos informes psicológicos resultan, a la luz de nuestros conocimientos actuales, una fría enumeración de datos, rasgos, fórmulas, etc., a menudo no integrados en una gestalt que dé cuenta de lo esencial de la personalidad del paciente y permita evidenciarlo. El psicólogo ha trabajado durante mucho tiempo con un modelo similar al del médico clínico, quien para proceder con eficacia y objetividad toma la mayor distancia posible respecto de su paciente a los fines de establecer un vínculo afectivo que no le impida trabajar con tranquilidad y objetividad necesarias. En nuestra opinión, a menudo el psicólogo ha procedido y procede aún, así por carecer de una sólida identidad que le permita saber quién es y cuál es su auténtica labor dentro del quehacer referido a la salud mental. Por eso tomó prestado pasivamente el modelo de trabajo del modelo clínico, pediatra, neurólogo, etc., lo cual le preocupaba y le procuraba un pseudo alivio desde una doble perspectiva. Por un lado, tomó prestado un pseudo identidad, negando las diferencias y no pensando para la discriminación y volver a quedar desprotegido. El precio de este alivio, además de la imposición externa, fue el sometimiento interno que le empobrecía desde todo punto de vista, si bien le evitaba cuestionarse quién era y cómo debía trabajar. El no indagar todo lo referente al sistema comunicacional dinámico aumentaba la distancia entre el psicólogo y el paciente y disminuía la posibilidad de vivenciar la angustia que dicha relación puede despertar. Así se utilizaban los test como si construyeran y constituyeran en sí mismo el objetivo del psicodiagnóstico y como un escudo entre el profesional y el paciente para evitar pensamientos y sentimientos que movilizaran efectos, pena, rechazo, lástima, miedo. Pero no todos los psicólogos actuaron conforme a esta descripción. Muchos experimentaron el deseo de un auténtico acercamiento al paciente. Para ponerlo en práctica,
Debieron abandonar el modelo médico afrontando por un lado la desprotección y por otro la sobrecarga afectiva por las depositaciones de que eran objetos sin estar preparados para ello. Podía ocurrir entonces que actuasen de acuerdo con los roles inducidos por el paciente, que se dejasen invadir, seducir, que lo sobreprotegieran, lo abandonaran, etc. El resultado era una contraidentificación proyectiva con el paciente, desde ya no conveniente porque interfería en su labor. Debemos tener en cuenta que es escasa la confiabilidad que podemos otorgar a un diagnóstico en lo que se ha operado ese mecanismo sin posibilidades de corrección posterior. A causa de la creciente difusión del psicoanálisis en el ámbito universitario y su adopción como marco de referencia, los psicólogos optaron por aceptarlo como modelo de trabajo ante la necesidad de hallar una imagen de identificación que les permitiera crecer y fortalecerse. Esta adquisición significó un progreso de inestimable valor, pero al mismo tiempo provocó una nueva crisis de identidad en el psicólogo. Intento trasladar la dinámica del proceso psicoanalítico al proceso psicodiagnóstico sin tener en cuenta las características específicas de este. Este trajo aparejado una distorsión y empobrecimiento de distinta índole respecto de la línea anterior. Se enriqueció la comprensión dinámica del caso, pero se desvalorizaron los instrumentos que el psicoanalista no utilizaba. Sobrevaloró la técnica de la entrevista libre y relegó a un segundo plano el valor de los test, a pesar de que era para aquello para lo que estaba mejor preparado. Su actitud hacia el paciente estaba condicionada por su versión del modelo analítico y su encuadre específico. Permitir a su paciente poner en marcha el tipo de conducta que surge espontáneamente en cada sesión, interpretar sobre la base de ello contando con un tiempo prolongado para lograr su objetivo, pudiendo y debiendo ser continente de ciertas conductas del paciente, tales como negativas a hablar o a jugar en niños, silencios prolongados, faltas reiteradas, tardanzas, etc. Si lo que el psicólogo debe hacer es un psicodiagnóstico, el encuadre no puede ser ese. Dispone de un tiempo limitado, la excesiva duración del proceso resulta perjudicial. Si no se pone límites a los rechazos, bloqueos y tardanzas, fracasa la labor y ésta se debe salvaguardar por todos los medios. Con respecto a la técnica de la entrevista libre o totalmente abierta, si adoptamos el modelo del psicoanalista, que tampoco es el de todos ellos, habremos de dejar al paciente que hable lo que quiera y cuanto quiera, es decir, respetaremos su timing, pero con esto caeremos en una confusión. No disponemos de tiempo ilimitado. En nuestro contrato con el paciente hemos hablado de algunas entrevistas y a veces hasta se especifica más aún aclarando que se trata de 3 o 4. Por lo tanto, aceptar silencios muy prolongados, lagunas totales en temas fundamentales, perseveración en uno mismo y en un mismo tema, etc., porque es lo que el paciente dio, es funcionar con una identidad ajena, la del terapeuta, y romper el propio encuadre. Pondremos un ejemplo. Si un paciente llega muy tarde en su sesión, el terapeuta interpretará en función del material con que cuenta y esa misma tardanza puede constituir para él una conducta saludable en cierto momento de la terapia, como por ejemplo en el caso de ser el primer atismo de transferencia negativa en un paciente muy predispuesto a idealizar su vínculo con él. En el caso del psicólogo que debe efectuar un diagnóstico, esos pocos minutos no le sirven para nada, puesto que a lo sumo podrá administrar algún test gráfico, pero sin garantía de que pueda ser concluido en el momento preciso. Entonces puede ocurrir que prolongue la entrevista, con lo cual rompe su encuadre o interrumpe el test. Todo esto perturba al paciente y anula su labor, ya que el test incluso carece de validez. Esa misma tardanza significa, pues, en este segundo caso, un ataque serio al vínculo con el profesional porque ataca directamente el encuadre previamente establecido. No cabe la menor duda que la teoría y la técnica psicoanalíticas brindaron al psicólogo un marco de referencia imprescindible que le ayudó a entender correctamente lo acontecido en su contacto con el paciente, pero así como una vez que tuvo que rebelarse contra su propia tendencia a ser auxiliar testista sometido a un modelo de trabajo frío, deshumanizado, molecular y sobredetallista, también llegó un momento, y diríamos que estamos viviendo ese momento, en que debió discriminar conscientemente sus similitudes y diferencias respecto del terapeuta psicoanalista. Todo este proceso ocurrió, entre otras razones, porque el pensamiento y la práctica, con lo cual no se podría
discriminar y fortalecer la identidad propia, sino que podría pensarse más y mejor en sí mismo, contribuyendo al enriquecimiento de la teoría y de la práctica psicológica inherente a su campo de acción. Caracterización del proceso psicodiagnóstico. Institucionalmente, el proceso psicodiagnóstico configura una situación con roles bien definidos y con un contrato en el que una persona, paciente, pide que le ayuden y otra, psicólogo, acepta el pedido y se compromete a satisfacerlo en la medida de que sus posibilidades. Es una situación bipersonal, psicólogo-paciente o grupo familiar, de duración limitada, cuyo objetivo es lograr una descripción y comprensión lo más profunda y completa que sea factible de la personalidad total del paciente o del grupo familiar. Asimismo, enfatiza la investigación de algún aspecto en particular, según la sintomatología y las características de la derivación, si la hubiera. Abarca los aspectos pretéritos, presentes, diagnóstico y futuros, pronóstico, de esa personalidad, utilizado para lograr tales objetivos ciertas técnicas, entrevista semidirigida, técnicas proyectivas, entrevista devolutiva, etc. Objetivos. En nuestra caracterización del proceso psicodiagnóstico hemos adelantado algo respecto del objetivo mismo. Veámoslo más en detalle. Decimos que nuestra investigación psicológica debe lograr una descripción y comprensión de la personalidad del paciente. Mencionar sus elementos constitutivos no satisface nuestras exigencias. Es menester, además, explicar la dinámica del tal caso como aparece en el material recogido, integrándolo en un cuadro total. Una vez logrado un panorama preciso y completo del caso, incluyendo los aspectos patológicos y adaptativos, trataremos de formular recomendaciones terapéuticas adecuadas. Terapia breve y prolongada, individual, de pareja, de grupo familiar o grupal. Con qué frecuencia, si es recomendable un terapeuta hombre o mujer, si la terapia puede ser analítica o de orientación analítica o bien otro tipo de terapia, si se presta caso para un tratamiento medicamentoso paralelo, etc. Momentos del proceso psicodiagnóstico. Según nuestro enfoque, reconocemos en el proceso diagnóstico los siguientes pasos. 1. Primer contacto y entrevista inicial con el paciente. 2. Administración de test y técnicas proyectivas. 3. Cierre del proceso, devolución oral al paciente u sus padres. 4. Informe escrito al remitente. En el momento de apertura ubicamos el primer contacto con el paciente, que puede ser directo, personalmente o por teléfono, o por intermedio de otra persona. También incluimos aquí la primera entrevista o entrevista inicial a la que nos referimos en detalle en el capítulo 2. El segundo momento consiste en la administración de la batería seleccionada previamente y ordenada de acuerdo con el caso. También incluimos aquí el tiempo que el psicólogo debe dedicar al estudio del material recogido. El tercer y cuarto momento lo integran respectivamente la entrevista de devolución de información al paciente y o a los padres y la redacción del informe pertinente al profesional que lo ha derivado. Estos pasos posibilitan informar al paciente acerca de lo que pensamos que le ocurre y orientarlo respecto de la actitud a asumir más recomendable en su caso. Otro tanto se hace con quien envió el caso a psicodiagnóstico. El contenido y la forma del informe depende de quién lo ha solicitado y de lo que ha pedido que se investigue más específicamente. Encuadre. Ya nos hemos referido a la necesidad de utilizar un encuadre a lo largo del proceso psicodiagnóstico. Procedemos ahora a definir qué entendemos por encuadre y a aclarar algunos puntos al respecto. Utilizar un encuadre significa para nosotros mantener constantes ciertas variables que intervienen en el proceso, a saber, aclaración de roles respectivos, naturaleza y límite de la función que cada parte integrante del contrato desempeña, lugares donde se harán las entrevistas, horario y duración del proceso en términos aproximados, tratando de no plantear una duración ni muy corta ni muy prolongada, y los honorarios. Se trata de una consulta privada o una institución paga. El encuadre no se puede definir con mayor precisión porque el contenido y el modo de su formulación dependen en muchos aspectos de las características del paciente y sus padres. Por eso recomendamos aclarar desde el comienzo los elementos imprescindibles del encuadre, dejando para el final la primera entrevista los restantes. Percibir cuál es el encuadre justo para el caso y poder luego mantenerlo es un elemento tan importante como difícil de aprender en la tarea psicodiagnóstica. Lo que nos resulta más recomendable es una actitud permeable y abierta, tanto hacia las necesidades del paciente
como las propias, para no establecer condiciones que luego resulten insostenibles. Falta de límites o límites muy rígidos, alargamiento del proceso, planteo confuso de su tarea, etc. Y obviamente que perjudican especialmente al paciente. La plasticidad resulta ser una condición valiosa para el psicólogo cuando lo utiliza a los fines de ubicarse frente al caso con acierto y dar con el encuadre apropiado. También lo es cuando sabe discriminar entre una necesidad real de modificar el encuadre prefijado y una ruptura de encuadre por la actuación del psicólogo inducida por un paciente o sus padres. La contraidentificación proyectiva, también conocida como contratransferencia, con alguno de ellos, paciente o padre, puede conducir a tales errores.